La palabra mise en place es una palabra esencial que la vamos a escuchar a lo largo de toda nuestra experiencia gastronómica. Fundamental. No en vano es el nombre de nuestro canal. Por lo tanto, es muy importante que podamos conocer de qué trata y para qué es. Hola, soy David Calquín y los invito a conocer la palabra mise en place en el capítulo de hoy. Mise en place. Cuando hablamos de mise en place, es una de las palabras más importantes utilizadas dentro del vocabulario técnico de la gastronomía. Es muy importante que conozcamos de qué se trata. Pues bien, la palabra mise en place significa todo en la plaza. Es una denominación francesa y obviamente tenemos que saber cuál es su origen. ¿Qué quiere decir esto? Todo en la plaza, todo en el lugar de trabajo. Cuando hablamos de plaza no estamos hablando de las plazas comunes y corrientes que nosotros conocemos, que son lugares distractorios, sino que estamos hablando del área de trabajo. Cuando hablamos de mise en place queremos decir que todos los elementos deben de estar dispuestos a nuestra mano o lo más cerca posible para poder desarrollar cualquier acción o principalmente una receta o una preparación. Pues bien, mise en place también lo podríamos dividir en dos grandes etapas, en una pre-mise en place y en una mise en place de ensamblaje. Cuando hablamos de mise en place o la pre-mise en place, queremos decir que nosotros debemos de tomar nuestra receta, examinar y detectar inmediatamente cuáles son la cantidad de ingredientes que vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero preparar una cazuela, debo tener súper claro cuánta es la cantidad de ingredientes que yo voy a procesar y realizar la limpieza de estos. Por ejemplo, pelar las papas, cortarlas o trozarlas según sea el requerimiento de la receta, tomar el resto de los ingredientes y dejarlos para que puedan ser ingresados a una olla. A eso vamos a denominar una pre-mise en place. También vamos a hablar de una pre-mise en place cuando yo puedo identificar cuáles son la cantidad de utensilios que yo voy a requerir para elaborar esta receta. También la cantidad de condimentos que se necesitan o que yo voy a utilizar para dar un mejor sabor o esta apreciación particular, obviamente, de cada una de las preparaciones. Todos esos elementos debo de tenerlos dispuestos lo más cerca posible o a un costado o alrededor o en el sector donde yo voy a procesar. Cuando hablamos de mise en place, esto quiere decir que es una técnica sumamente acotada. Si yo en algún momento cometo el error y se me olvida alguno de los elementos que tengo que utilizar, voy a tener que desplazarme dentro de la cocina para ir en busca de esto. Pues bien, es esto lo que la mise en place quiere evitar. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor me voy a demorar 3 segundos, pero no lo sé. Capaz que por ahí no logre encontrar el elemento indicado lo más pronto posible y me demore un par de minutos. Pues bien, en ese par de minutos nuestra preparación puede sufrir algunas transformaciones que nos van a llevar a no tener el resultado adecuado que yo quiero obtener. Es por ese motivo que la mise en place es sumamente importante, porque quiere decir que cuando yo me preparo a cocinar, debo de contar con todos los elementos. Por lo tanto, no olvidarse que es una palabra muy exigente, muy requerida y muy solicitada dentro de la cocina. Cuando usted escuche por ahí, bien, preparar mise en place, entonces quiere decir, traigo todos los ingredientes, traigo todos los elementos con los cuales voy a condimentar o saborizar mi preparación y a la misma vez todas las herramientas. Esa es una parte de la pre-mise en place. Cuando hablo de una mise en place de ensamblaje, pues bien, quiere decir que ya tengo todos los elementos dispuestos, por lo tanto puedo proceder a ensamblar, es decir, a juntar todos los ingredientes dentro de un sartén, dentro de una parrilla, dentro de una grilla, dentro del horno, dentro de una olla o de cualquier elemento que yo voy a requerir para procesar mi receta. Esto obviamente me va a llevar a tener un resultado muy positivo y va a minorizar obviamente la cantidad de minutos que yo voy a requerir para la elaboración de esta receta.
Por lo tanto, los minutos que me quedan me van a servir para pensar muy bien cómo yo voy a montar, estar preocupado quizás a lo mejor de la vajilla, de darle una temperatura, si la receta o la preparación es caliente o si es fría, refrigerar la vajilla, por ejemplo, o sencillamente dedicarle una buena cantidad de tiempo y conocimiento al montaje de este plato para que sea lo más estéticamente posible, agradable obviamente a nuestros comensales. De esa forma vamos a obtener un resultado muy positivo. Pues bien, los invito entonces de ahora en adelante a practicar la mise en place cada vez que ustedes realicen un proceso culinario. Y se van a dar cuenta que a través de esta gran herramienta, de esta gran palabra técnica, van a ir mejorando cada vez su técnica de trabajo. Así es como hemos conocido el significado de la palabra mise en place en este capítulo. Es importante que lo sigan y que continúen practicándolo, obviamente como todas las otras enseñanzas que hemos entregado en este canal. Los dejo cordialmente invitados a que se suscriban para que nos sigan en todos nuestros capítulos y así podamos seguir juntos en esta travesía gastronómica.